¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8:04, partimos esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por estar con nosotros, estamos comenzando esta edición para día martes 8 de abril, comenzando con otra semana, otra jornada más bien en una semana muy intensa, de muchas noticias a nivel internacional a propósito de la guerra comercial que ha desatado Donald Trump, bueno, y que marca, por cierto, los mercados a esta hora de la mañana. Vamos a ir a revisar los indicadores porque hay varias novedades. Algo más favorable parece el panorama para este martes, de acuerdo a lo que estamos viendo en las primeras transacciones a nivel internacional. Estos son los indicadores con los que estamos partiendo el día. Ayer la Bolsa de Comercio acá en Chile tuvo una caída bien fuerte de más de 3,3% para la bolsa local, caída muy fuerte, sobre 6% para la TAM de Banco de Chile, 2,4%, SQM más de 4% de pérdida entre algunas de las acciones que cayeron con fuerza, CGE más de 7% también. Pero el panorama podría empezar a cambiar hoy día porque las bolsas, al menos a nivel internacional, están en una jornada de rebote, están recuperando parte del terreno que habían perdido en las sesiones previas. Respecto al dólar, está en 979 pesos a esta hora de la mañana, mientras que la UF para hoy tiene una cotización de 38.934 pesos. El tipo de cambio entonces, el dólar alejándose de los 1.000 pesos, parecía bien encaminado hacia allá. Finalmente la apertura, por lo menos a esta hora de la mañana, nos muestra que va a ser una sesión un poquitito más tranquila y en buena hora después de los turbulentos días que hemos vivido tras el anuncio del llamado Día de la Liberación por parte de Donald Trump con estos aranceles impuestos al comercio global. Veamos otros números también precisamente de lo que está ocurriendo afuera. A esta hora la bolsa de el Reino Unido en Londres está subiendo más de 2,7%. Alemania 2,2%. El Nikkei en Japón cerrando con una subida de más de 6%. Repuntes fuertes a esta hora de la mañana en Asia y en Europa, después de estas sesiones de pérdida que habíamos visto ayer, el viernes también en algunos casos, después del anuncio de Donald Trump. Y los futuros, las transacciones previas a la apertura en Wall Street, que va a ser otra referencia súper importante, también están en terreno positivo. Parece que viene un día mucho más calmo, afortunadamente. Ayer, eso sí, el Standard & Poor's en Estados Unidos había cerrado en terreno en rojo, pero con una variación más leve. El cobre, por otra parte, en $4.28 la libra a esta hora de la mañana, y el petróleo subiendo también, se recupera $60.78 el barril. Viene entonces, al parecer, una jornada algo más favorable en los mercados a nivel internacional, y esto más bien como una respuesta, una reacción al ambiente político que ha armado Donald Trump en las bolsas a nivel internacional. Vamos a revisar 8,7 a esta hora, el dato y la noticia del momento, porque acaba de publicar el INE el dato de IPC correspondiente a marzo 2025, noticia de último minuto que revisamos a esta hora aquí en Agenda Económica, 0,5%, esa fue el dato, la variación del precios al consumidor, del índice de precios al consumidor en el mes de marzo. Lo estábamos esperando este dato para comentarlo junto a ustedes. Es una cifra dentro de todo más o menos esperable, considerando que en febrero habíamos tenido también un 0,4% de variación en el IPC. Eso era lo que había marcado en el mes anterior. Pero la mala noticia es que sigue manteniendo la inflación acumulada en niveles muy altos. 4,9% es la inflación acumulada en los últimos 12 meses. No hay sorpresa para el mercado. La encuesta de expectativas económicas planteaba precisamente un 0,5% de inflación o de IPC para el mes de marzo. Por lo tanto, por ese lado, está dentro de lo que estaba esperando el mercado. Sin embargo, este dato, el de la inflación acumulada, 4,9%, no es una buena noticia, sin duda. De hecho, este dato también es más alto que el de marzo del año pasado. Por lo tanto, ahí también hay una señal de alerta. ¿Y qué es lo que ocurrió en este indicador en particular? Si es que bajamos ahí en la página y nos ayudan desde el switch, vamos a poder ver el boletín, que está un poco más abajo, el botón precisamente para ver el reporte, porque ahí se ve con mayor claridad. Lo que influyó fundamentalmente, dice el INE, es que destaca el alza en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de educación y la disminución de transporte. ¿Y qué significa esto en términos concretos? Por ejemplo, enseñanza universitaria, ese ítem subió 6,7%. Tomates lo subieron 22,7% en el mes de marzo. La carne de vacuno subió 1,8% y el producto o el segmento más bien de los vinos también subió 4,4%. Algunos de los datos entonces con los que
se explica este 0,5% de inflación para el mes de marzo. Por el contrario, el transporte de bus interurbano bajó después de la temporada estival 26,4% y la gasolina también cayó 1,9%. Ahí están entonces los datos más importantes. De todas maneras, es bien relevante el antecedente respecto a la inflación acumulada. 4,9% es lo que llevamos en los últimos 12 meses y eso está lejos del 3% que aparece como el rango meta del Banco Central. Es más, si uno revisa cuánto hemos acumulado de inflación en los primeros 3 meses del año, en enero tuvimos un 1,1%, que fue toda una sorpresa. En febrero fue de 0,4% y en marzo ahora 0,5%. O sea, en apenas 3 meses del año llevamos ya acumulado 2% de inflación y eso es un escenario bien preocupante considerando, como decíamos, el objetivo de reducir la inflación a niveles más cercanos al 3% y considerando lo que está ocurriendo a nivel global, esa incertidumbre y la posibilidad de que se venga un año mucho más duro de lo que se pensaba, evidentemente que nos pilla en un pie no muy bueno desde el punto de vista de la inflación. Ahí entonces algunos de los datos con los que estamos comenzando esta edición de Agenda Económica recién publicado. El dato de inflación de marzo, 0,5%. Bien, 8:10. Mientras seguimos atentos a lo que vaya a ocurrir en el Palacio de la Moneda y el cambio de mando tras la salida y la renuncia presentada por la ministra del Trabajo, Janet Jara, los invito, ahí tenemos imágenes precisamente de lo que está ocurriendo. Están los periodistas y camarógrafos también listos para poder entrar al Salón Montbaras y tener allí entonces la imagen ya del cambio de mando que se va a desarrollar, el cambio de gabinete, perdón, que se va a desarrollar durante esta mañana. Eso lo vamos a tener en unos minutos. Se espera, por supuesto, la presencia del gabinete completo y también de la ministra saliente, Janet Jara, y de su inminente reemplazo, que sería Giorgio Bocardo, el hasta ahora subsecretario. A la espera de esa información nos vamos a ir a las portadas nacionales. Seguimos con la programación también habitual de Agenda Económica y con un ojo puesto en la moneda. Pero veamos qué es lo que titula para esta mañana el Diario Financiero primero, con la guerra arancelaria que vuelve a teñir de rojo las bolsas mundiales. Es lo que destaca en su titular principal. La Cancillería pide reunión con representantes comerciales de Estados Unidos. Interesante ese punto, a la espera de lo que vaya a ocurrir, cómo evolucione esta guerra comercial abierta por Donald Trump, de la que no se ha retractado el presidente norteamericano. No ha dado ningún pie atrás. Ayer ocurrió algo bien curioso. En medio de las transacciones en Wall Street surgió un rumor, no está claro de dónde, respecto a que Donald Trump habría abierto la posibilidad de dejar en pausa la imposición de estos aranceles. Rápidamente se desmintió la información, pero el efecto que generó fue un repunte en las transacciones. Parecía que las cosas volvían a encaminarse de manera más favorable y luego otra caída profunda en este contexto muy volátil debido a las decisiones que ha ido adoptando el presidente de Estados Unidos. Lo interesante respecto a lo que trae el Diario Financiero es cómo el gobierno ya empieza a dar pasos bien concretos para avanzar hacia una suerte de negociación con Estados Unidos. Y es precisamente eso lo que está forzando Donald Trump. Él espera que los distintos gobiernos a nivel mundial se presenten a negociar con los representantes diplomáticos, directamente con la Casa Blanca, para poder de alguna forma generar otras condiciones comerciales que permitan echar pie atrás a estos aranceles. Las nuevas amenazas comerciales, en todo caso, del presidente de Estados Unidos a China, de imponer un 50% adicional de aranceles, es algo que está generando harta preocupación. Podría llegar a 104% el arancel total a los productos chinos que entren al mercado norteamericano. Y eso da cuenta también de cuán lejos están dispuestos a llegar los distintos actores en esta competición comercial. Por otra parte, Ackman, Buffett, Musk y Dimon levantan la voz en contra de las tarifas de Donald Trump, y eso es bien interesante. Desde Wall Street se está generando ya una respuesta y una reacción contra el presidente norteamericano. Mientras tanto, respecto a lo que está ocurriendo en el sector minero en particular, Río Tinto y la demanda de cobre, dice, los aranceles no cambian realmente los fundamentos de los mercados. Lo plantea ahí entonces Diario Financiero. Por otra parte, aparece destacada una entrevista también de Óscar Landerreche. Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es un proceso de reactivación acelerado, lo dice tras el contexto de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Parte entonces de lo que trae Diario Financiero en su portada. Nos vamos ahora a revisar el diario Pulso. Veamos también los titulares
De otro medio de circulación nacional, el suplemento de Economía y Negocios de La Tercera destaca también este caos que se produjo en los mercados. La Cancillería pide la reunión, ya lo comentábamos, con el gobierno de Estados Unidos, pero detengámonos en dos reacciones muy importantes ayer, de Mario Marcel por un lado y de Rosana Costa. El ministro de Hacienda planteaba que un shock de esta magnitud sobre la economía mundial tarde o temprano va a generar un impacto acá en Chile, es lo que decía el ministro de Hacienda, aterrizando entonces los efectos que esto puede generar en nuestro país. Pero, por otro lado, aparecía también Rosana Costa, y esto es bien curioso porque la presidenta del Banco Central no suele dar puntos de prensa menos improvisados, sin embargo ayer fue necesario hacerlo como una señal también del trabajo que está haciendo el Banco Central. En esto los temas comunicacionales son muy importantes, y en ese sentido destacaba Rosana Costa que no tenemos precedentes cercanos de situaciones de esta naturaleza para darle una dimensión entonces a lo que está ocurriendo a nivel global. Otros titulares que trae Pulso: Mercado Libre arrendará 6.000 metros cuadrados en oficinas del Costanera Center. Al último trimestre de este año se espera la mudanza de la empresa argentina que ha crecido muchísimo acá en Chile y que entonces también llega a este edificio icónico en el corazón de Providencia. Y por otro lado también se destaca que Enami afirma que su proyecto tiene más recursos de litio que el salar de Maricunga. Interesante lo que planteó ayer Iván Llinars, vicepresidente de la minera, quien destacaba cómo el salar andino, Altos Andinos, tiene, según los estudios preliminares, más recursos que el salar de Maricunga, y es uno de los proyectos estrella en la Estrategia Nacional del Litio chilena. En las próximas semanas, en mayo, podría haber novedades y Enami elegiría a su socio estratégico para el desarrollo ya de este proyecto, que contemplaría una inversión cercana a los 1.700 millones de dólares. Así los titulares de la prensa nacional de FI Pulso a esta hora. 8:16. También vamos a echar un vistazo a lo que está trayendo la prensa a nivel internacional. Se repite el foco, por supuesto, puesto en los mercados, lo que ocurrió ayer. Pero el diario Financial Times titula con una frase bien importante que tiene mucho significado en este contexto. China promete pelear hasta el final después de la advertencia de Donald Trump respecto a un aumento de los aranceles de un 50% adicional al que ya está vigente. Por eso hablábamos de un 104%. Bueno, el mensaje de China es muy claro en esto. Ayer, a través de sus canales oficiales, informaba y calificaba más bien los pasos que está dando Donald Trump como un error tras error en una cadena de decisiones que está impactando al mundo entero. Y en ese sentido, con ese contexto, China plantea que está dispuesto a pelear hasta el final. Claro, ya ha advertido que va a instalar un arancel de 34% a los productos norteamericanos que entren a China. Y esa escalada de aranceles recíprocos lo que genera más preocupación a nivel global, y sobre todo por el efecto que puede tener desde el punto de vista de la actividad económica, ya no solo desde el punto de vista de los mercados financieros. Así están entonces los titulares de la prensa internacional. 8:17, ¿nos vamos a ir a una pausa a esta hora o vamos a la moneda? Vamos a la pausa primero. Quedamos muy atentos a lo que está pasando en la moneda porque en unos minutos debería comenzar el cambio de gabinete. Sale la ministra Janet Jara, quien ayer presentó su renuncia. Vamos a estar con eso. Ivo Goich y Macarena Román están reporteando en terreno. Corte y volvemos de inmediato con más. 8:20 y vamos hasta el Palacio de la Moneda porque ahí está el foco noticioso durante esta mañana. Se realiza el cambio de mando y ya tenemos imagen de lo que está ocurriendo en el exterior, donde vemos la llegada del presidente Gabriel Boric a la sede de gobierno. Ivo Goich está en el lugar desde el Salón Monbaras, también con más detalles de los preparativos, Ivo, para esta jornada. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Buenos días. Sí, ya ingresamos al Salón Monbaras, el lugar tradicional donde se realizan los cambios de gabinetes, completamente despejado. No hay nadie en esta puesta en escena para despedir a Janet Jara, ex ministra del Trabajo, quien, recordemos, el día de ayer presentó su renuncia ante el presidente de la República, Gabriel Boric, que horas después fue a través de un comunicado confirmado oficialmente el hecho de que el presidente la había aceptado, y además ese comunicado traía quien le iba a subrogar en el cargo por el momento, Giorgio Boccaccio,
Bogardo, quien hasta el día de ayer era el subsecretario de esa cartera. Los típicos elementos que hay acá, vemos que hay 3 sillas en este salón en Montbaras y está puesta las tarimas también para el resto de los ministros que fueron llegando después de las 7:15 de la mañana. A esa hora, a las 7:15 de la mañana, llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, y luego comenzó el desfile tradicional de ministros y ministras que son parte de su gabinete. Algunos puntos importantes el día de hoy que vamos a tener que tener ahí en alerta es, por ejemplo, el debut como subsecretario del Interior de Víctor Ramos en este tipo de actividades. Va a ejercer ahí como una especie de maestro de ceremonia, podríamos decir, haciendo estas presentaciones, llamando y anunciando los cambios, quienes van a asumir, quienes van a salir, efectivamente, así que eso también va a ser novedoso el día de hoy, una función que estaba cumpliendo hasta hace algunos momentos, hace algunos días, Luis Cordero, recordemos que es el nuevo ministro de Seguridad. Eso por un lado, y otro, se dan las señales importantes que se dan durante estos días, pese a que esto es un cambio de gabinete que no debería tener mucha sorpresa. Efectivamente, como te digo, a través de ese comunicado del día de ayer ya se había confirmado la renuncia, que le iba a subrogar por el momento. Todos los ministros y ministras ingresan solos, se bajan de sus vehículos en calle Moneda, efectivamente, ingresan hacia el interior del Palacio de Gobierno. Hubo una persona que no lo hizo solo, lo hizo acompañado, y ese fue el actual ministro subrogante del Trabajo, Giorgio Bogardo, quien entró acompañado de la mano de su pareja, por lo que podríamos presumir, no me imagino que sea otra persona, y también acompañó un par de personas más, y quien también ingresó acompañada fue la exministra Janet Jara, así que todo da cuenta que él va a ser finalmente, que él lo va a asumir, y mientras se abre ahí una puerta blanca acá en el salón Montbaras, ya va a comenzar entonces ahí en el ingreso de los distintos ministros de Estado. Está todo listo, esta era una ceremonia que estaba planificada para bien temprano y en la mañana, a las 8 de hecho, esta era la citación extraoficial para este cambio de gabinete, son las 8:25, así que está todo dentro del tiempo correspondiente al día de hoy, una jornada que va a continuar con actividades acá en las cercanías del Palacio de la Moneda, porque la estatua del expresidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, a eso de las 10 de la mañana, el Partido Comunista con su candidata presidencial ya proclamada, ya efectivamente oficial, Janet Jara, van a comenzar a entregar los primeros lineamientos de lo que va a ser su campaña en materia programática también, así que vamos a tener las primeras declaraciones ya de Janet Jara como candidata presidencial durante la jornada del día de hoy, acompañada de quienes van a estar siendo parte de su comando. Vamos a conocer las caras que la van a acompañar. Ahí Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, a través de la Dirección General del Partido Comunista, van a tener un rol importante en lo que va a ser esta campaña, pero todo eso va a ser después de que se materialice ya oficialmente este cambio de gabinete ya en los próximos minutos acá en el Salón Montbaras. Claro que sí, imagen en vivo, el salón todavía vacío, pero ya empieza a tomar forma entonces la puesta en escena para este cambio de gabinete, digo, que se va a desarrollar en unos minutos cuando Janet Jara deje oficialmente ya el Ministerio del Trabajo para que asuma entonces su reemplazo, Giorgio Bogardo, y veremos también ya el despliegue. Mientras tenemos imagen ahí en pantalla, ustedes lo están viendo, del ingreso de los ministros al Salón Montbaras para que comience en unos minutos ya el cambio de gabinete. Cerramos con esa imagen en unos minutos en CNN Chile Radio, tomamos la posta y seguimos con la información del minuto.